Gracias, Jorge, un gusto tenerte acá como siempre. Gracias por invitarme. Vos sabés que muchos amigos me dicen, estamos ahí nomás para superar a la crisis del 2001-2002, desde el punto de vista económico, ¿no? No. Y otros me dicen, no, estamos lejos todavía. Pero... Te escucho que vos decís no. Contanos. No. La economía tuvo una pandemia, tuvo una pésima gestión del tema del endeudamiento, muy lenta, y ahora tiene sobre llovido mojado el desastre del oficialismo, digamos, sin que la oposición saque la cara para decir nosotros somos la alternativa por esto, por esto y por esto y por esto, y sin haber hecho una autocrítica de cuando fueron gobierno. Por supuesto pero digamos, a ver, vamos a los números primero. Primero los números, después la política. Las exportaciones de granos y cereales oleaginosas, récord en dólares espectacular, muy bien, 10.500 millones de dólares de ingreso, decía ARASEC en el primer cuatrimestre. Estamos exportando 20% más sobre el 42% más que estábamos exportando el año pasado. El año pasado tuvimos superávit comercial de 15.000 millones de dólares, este año vamos a tener de 9 por el mal manejo de la política energética que después te va a explicar seguramente Alfredo Vicentini, pero el superávit sigue estando. Los bancos siguen comprando el ELIX, siguen tomando el ELIX. O sea, mientras vos tengas que la recaudación tributaria, la inflación, los depósitos bancarios y los préstamos bancarios crezcan más o menos a la misma tasa, no pasa nada, es siga, no puede haber 2001. ¿Y el problema de la emisión descontrolada? No hay ninguna emisión descontrolada. ¿Por qué? Se terminó la emisión descontrolada. La emisión descontrolada fue para las elecciones. ¿Vos crees que le van a cumplir al fondo con la emisión? Claro, pero definitivamente. El primer trimestre lo tienen seguro. En emisión y déficit primario, el primer trimestre está completamente asegurado. El problema es que cuando iban a empezar a hacer la discusión tarifaria, se armó el remo espectacular entre Cristina y el gobierno y el oficialismo, digamos, el nuevo oficialismo, que es el albertismo. Se armó el remo que no permite hacer ninguna predicción sobre cómo va a terminar después eso, si querés, lo hablamos políticamente, pero digamos, yo creo que desde el punto de vista macroeconómico tenemos altísima inflación. La inflación es un instrumento que favorece la recaudación es un instrumento que favorece los bonos, la emisión de bonos para jubilados, para contrapropistas, etcétera, y el siga. ¿Y cómo crees es vos un que va a ser la por eso los empresarios repudian a Milei en el Yao, por eso los empresarios aplauden a Guzmán cuando uno jamás hubiera esperado que los empresarios aplaudieran a Guzmán. El fondo también ahora. Porque dice, y el fondo también la apoya, y no le va a bajar el pulgar al Guzmán, pero ni soñando el fondo, porque ¿qué otra cosa puede haber mejor que Guzmán para el fondo en este gobierno y en este momento? Nada, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Vos crees que, políticamente hablando, porque sé que también te gusta la política, sí, por supuesto. ¿Vos crees que Fernández se juega la vida por Guzmán, Culfas y Moroni, por los tres, o solamente se juega la vida por él? Por él. Por él. Porque él sabe que si le tumban los muñecos, después lo tumban a él. No. Yo creo que lo que pasó en el fin de Semana Santa, cuando él, aprovechando los 1.300 millones de dólares que nos mandaba Georgieva del Fondo de Resiliencia, saca ese bendito bono de los 250.000 millones de pesos para los jubilados, etcétera, ahí el tipo dice, tengo chances, ¿no? Y entonces empieza a hacer la política lo que se ve ahora, porque lo que se ve ahora es consecuencia de eso. O sea, no me pudiste tumbar, lo mandaron a Bodo de Pedro que le pida la renuncia, él dijo, no, yo no renuncio a nada, lo mandaron a Massa para que haga la mediación. Tampoco me pienso reconciliar con Cristina, entonces el tipo no renuncia, no se reconcilia y lo manda a Guzmán al frente. Y va a España y dice, no, lo que pasa es que con Cristina siempre tuvimos diferencias, ¿no? Ahora, fíjate, entonces, parece un chiste. Para las declaraciones de Basualdo, y creo que el otro se llama Blanco, de que no van a entorpecer la tarea de Fernández. Sí, bueno. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Se dieron vuelta? Porque Basualdo se había negado
a renunciar y Bueno, ahora... lo que pasa es que siempre, en política siempre se avanza mientras el otro retrocede. Claro. Cuando el otro deja de retroceder, se deja de avanzar. Salvo que vos tengas un proyecto mejorador. Y acá el proyecto de Cristina es una porquería. Esto vamos a decirlo en términos criollos, digamos. Cristina no propone nada. Todas estas tres cosas que propusieron, el salario mínimo adelantado, la jubilación regalada, todas estas cosas que están proponiendo no tienen ninguna viabilidad. Del punto de vista económico, obviamente, ¿no? O sea, uno políticamente puede hacer toda la cáscara que quiera, puede hacer todos los discursos que quiera, hacerse los honoris causa que quiera, todo lo que quiera, pero en realidad eso no tiene ninguna clase de viabilidad. O sea, lo que hay hoy es el plan con el fondo. Nada más. Nada más y nada más que eso. Que por supuesto Guzmán le diga, bueno, sí, podemos pensar que mientras... Pero siempre con la condición esa que pusimos antes, ¿no? La recaudación tiene que crecer lo mismo que la inflación, lo mismo que los depósitos y lo mismo que los préstamos bancarios. Si se rompe esa regla, entonces entramos a conversar. Pero mientras esa regla no se rompa, ¿por qué Guzmán le va a negar a los pobres asalariados que tengan el 60% de aumento de los salarios si la inflación es el 60%? Ahora, hay un tema que habrá que ver cómo cierra, y es el tema de que no han podido, creo yo, achicar el gasto público, el déficit fiscal, y eso le está carcomiendo la base porque tienen que emitir, no sé si el freno del fondo para la emisión va a significar un soporte de achicamiento del gasto público, pero nadie sabe para qué lado escapa la liebre ahí. ¿Dónde achicamos el gasto público? Lo están licuando con la inflación, que tiene un efecto positivo sobre la recaudación. No hay achicamiento de gasto público, al contrario, si uno lee el boletín oficial es designa C, designa C, designa C, designa C, designa C, entran de a 1000 en el ANSES. O sea, achicamiento de gasto público no hay, o sea, el problema lo va a tener el próximo gobierno, que se va a recibir una regia bombita ahí, que serán ellos o vaya a saber quién. Pero, digamos, hoy el problema fiscal es digamos, controlar el problema de los subsidios tarifarios. Ese es el gran problema fiscal. 3 puntos del PBI son subsidios tarifarios que son básicamente para el AMBA. Y ese es el déficit fiscal que hay. Guzmán le prometió el fondo 2,5 de déficit, en el primer trimestre hubo 2,2, equivalente anual. Martín Guzmán le prometió al fondo 1% de emisión del PBI, sobre el PBI para el Estado, y en el primer trimestre hubo 0,7. Y ahora en el 30 de abril, por supuesto, como le fracasó la última, no le fracasó, pero no alcanzó la meta, ¿no es cierto? La última licitación de bonos en pesos que hizo Guzmán, bueno, hubo que emitir 80.000 palos más. Pero no pasa más de ahí. Está bien. Esto es un siga-siga. Esto es un siga-siga mientras se desmorona el proyecto kirchnerista, que se está desmoronando. Eso no cabe ninguna duda. Desde que Cristina empieza el 11 de diciembre del 2020 con el discurso del Estadio Olímpico de La Plata, empieza a decir hay que hacer las cosas de otra manera. Hace 1 año y 4 meses que lo dice que hay que hacerlo de otra manera. Por supuesto que jode, que molesta, que le hincha las pelotas a todo el mundo, etcétera, etcétera, pero conclusión, el proyecto de ella no se está haciendo. Bueno, y lo que está viendo es una inflación que es producto de ese despelote político. Está bien. Me avisan que me queda 1 minuto y te quiero hacer una pregunta. Pero a Adalagro le diste mucho más tiempo que a mí. No me marcan más, ellos ¿sí? el tiempo. Está claro que yo no dispongo del tiempo. Yo no vengo más. Si vos a Adalagro le das más tiempo que a mí, yo no vengo más. Cada uno es dueño de sus decisiones. Pregunto, cuando vos hablas con un inversor y le decís, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? Lo que sea, te dice, lo que me cuentan a mí. Mirá, 2 reformas pedimos, nada más. Una profunda reforma laboral y una profunda reforma fiscal. ¿Se puede hacer eso? Este gobierno no las va a hacer. No. Y además, honestamente, si son inversores locales puede ser, pero si son inversores externos, el problema es mucho más grave por el control de cambios. Traer $1 a 1.20 y sacarlo a 2,05... ¿Qué inversor va a venir a la Argentina? ¿Para qué va el presidente a España, Francia, Alemania a decir que nosotros, pero no jodamos? Cuando yo traigo $1 a 1.20 me gusta sacarlo a 1.20. Si yo traigo $1 a 1.20 y me lo tengo que sacar a 2,05 y
mi amigo. Y si me lo dan, ¿no? Y si no tengo que andar pasando por varias peajes. No. Pero no seamos pesimistas. Discúlpeme el jefe de cámara. Le robo un minuto a Vicentini. No seamos pesimistas. Se está el proyecto kirchnerista no tiene viabilidad. Esto que le dijo Fernández al periodista del País en España es la verdad. Esto es la verdad. Por primera vez dice la verdad. El proyecto kirchnerista no tiene fundamento. No puede funcionar. Por eso mi mamá me enseñó cuando yo era chico que el agua iba para el bajo. Y en este momento estamos yendo para el bajo. El proyecto kirchnerista no puede funcionar. No hay manera de que funcione. La próxima vez te prometo mucho más tiempo. Bueno, muchas gracias. Te pido disculpas. No, bueno. Y gracias por haber venido. Te acepto disculpas, pero no te perdono. Está bueno, gracias. Porque yo soy así, yo soy cabrón.